amigos, soy el doctor John Olivera y este es su programa Salud Digital. Hoy hablaremos sobre un tema muy interesante que es ¿qué es lo que pasa si usted toma un fármaco sin prescripción médica? Existen efectos adversos que incluso pueden ser letales. Hoy hablaremos con el doctor José Carlos Sandoval, quien es un médico internista que nos hablará sobre los riesgos de tomar un fármaco sin receta médica. Volvemos con él. Dentro de los medicamentos que normalmente se consumen con mayor frecuencia estamos hablando de antibióticos, estamos hablando de antihistamínicos, estamos hablando antiinflamatorios, analgésicos, ¿no? En una gran cantidad, una gran parte de la población. Como les comentamos anteriormente, contamos con la presencia del doctor José Carlos Sandoval, quien es médico internista y con quien vamos a hablar sobre la farmacovigilancia. Bienvenido al programa, doctor. Muchas gracias. Ahora que vamos a comenzar hablando de fármacos, doctor, díganos, ¿qué fármacos en el mercado son los que se consumen a diestra y siniestra y sin ninguna prescripción médica? En realidad, primero quisiera agradecerte por la oportunidad de compartir este tipo de información. Es sumamente importante que los pacientes tengan acceso a información, a saber qué es lo que ellos justamente están consumiendo. Dentro de los medicamentos que normalmente se consumen con mayor frecuencia estamos hablando de antibióticos, estamos hablando de antihistamínicos, estamos hablando antiinflamatorios, analgésicos, ¿no? En una gran cantidad, una gran parte de la población. Muchos de ellos se consumen principalmente como OTC sin necesidad de receta médica. Claro. Y por otro lado existen medicamentos como los antibióticos que requieren necesariamente una receta, a pesar que sabemos que en la práctica eso no sucede. Claro, porque lo que sucede normalmente en la calle es de que un medicamento que le hizo bien a la comadre o a la vecina, dice, si le hizo bien a ella para esto, que yo tengo lo mismo, me lo tomo, ¿no? Sin saber los riesgos propios de la persona o los factores internos de la persona y los que podría tener el administrarse ese fármaco, ¿no? Y es sumamente importante, de hecho, el tema del uso apropiado de antibióticos ha sido motivo de foros a nivel internacional. Hace aproximadamente 2 años, en 2016, fue motivo de reunión en Asamblea General de Naciones Unidas, el uso apropiado de antibióticos, porque problemas como los que tenemos nosotros en el Perú también existen en toda Latinoamérica y existen a nivel global, ¿no? A nivel mundial. Un país tan avanzado como Estados Unidos tiene cifras de aproximadamente 18 millones de prescripciones de antibióticos al año por resfrío común, imagínate. Claro. ¿No? Temas que realmente son bastante duros en realidad. Y sobre todo que allá en Estados Unidos, un país de Europa, digamos que hasta para un Panadol necesitas una prescripción médica porque han habido eventos, ¿no? Hasta incluso fatales, pero muchas veces eventos donde el riesgo de la salud se ve incrementada por simplemente el consumo inadecuado de un fármaco. Ahora, dentro de los antibióticos, digamos, explíquenos un poquito para tener una visión más general, ¿qué es un antibiótico? Claro, nosotros tenemos primero diferentes microorganismos que son los que atentan contra la salud de las personas. Dentro de estos microorganismos podemos tener virus, podemos tener bacterias y podemos tener también hongos. La gran cantidad de infecciones, por ejemplo, respiratorias, que son las que están más frecuentes en esta estación del año, son virales. Claro. ¿No? Son virales. Y sobre todo en niños, ¿no? Sobre todo en niños. Es un tema que realmente uno tiene que tener mucha paciencia, porque generalmente el niño, al ser un ser humano mucho más sensible, mucho más delicado, también causa mucha más preocupación, ansiedad en los padres. Y muchas veces, la gran mayoría de veces, el chico
tiene la infección viral y así como viene la infección viral, pues Claro, se va. claro. ¿No? Y no requiere un tratamiento adicional, más que obviamente tratamiento de soporte. Eso es en el tema viral. Algunas de estas infecciones no necesariamente son virales, sino ya obedecen a otro tipo de entes. Claro. Y ahí vienen las Ahora, bacterias. si fuese una infección viral, ¿un antibiótico va a hacer efecto frente a este virus? No. O sea, el antibiótico solamente sirve para infecciones bacterianas. Okay. Antibiótico específico para infección bacteriana específica. Tampoco no es que todos los antibióticos le hagan a todas las bacterias. Claro. ¿No? Pero definitivamente digamos, para el virus, recalquemos y dejemos en claro que el virus no se va a combatir con un antibiótico. De acuerdo. De hecho, y eso, y de verdad muchas gracias porque me das pie a un tema que es bien importante. Muchas veces la ansiedad paterna o materna hace que lleguen los padres al consultorio de médico exigiendo un antibiótico porque el niño está con fiebre. Claro, o simplemente dicen, ya le di el antibiótico, pero no se cura, ¿no? Exactamente, y no se va a curar nunca porque el antibiótico no es para la infección viral. La infección viral se va a resolver sola. Claro. La infección viral tiene un ciclo, pero... exactamente, sí, se tiene que resolver sola. Ahora, muchas veces justamente, producto de este tipo de comportamientos, el padre o la madre no cree en el médico cuando el médico actúa bien y le dice no necesita antibiótico, claro, y se va a otro lado. Y dice, el médico no sabe, mi comadre es la que sabe. Y se va a otro lado, y se va a otro lado, se va a otro lado, y a veces termina teniendo 2 o 3 consultas y administraciones de diferentes antibióticos, claro, y a la semana y media, obviamente, lo que demora el virus en retirarse, ya tomó 3 o 4 antibióticos diferentes, claro, y lo que es peor, tratamientos incompletos. Claro que sí. Ahora, ¿qué es lo que pasa cuando, en el ejemplo que nos está dando, tomó 3, 4 antibióticos y con tratamientos incompletos? ¿Qué es lo que va a pasar con esa persona que ha sido administrada con estos medicamentos? El riesgo de desarrollar lo que nosotros llamamos resistencia antimicrobiana es alto. Okay. ¿Y qué es una resistencia antimicrobiana? La resistencia antimicrobiana es, para ponerlo en palabras bastante simples, que el antibiótico que ya usaste para una próxima oportunidad no te va a servir. Digamos que el germen que está ahí o la bacteria que está ahí se va a hacer mucho más fuerte frente a ese antibiótico. Se va a hacer más fuerte frente a ese antibiótico, ya aprendió a combatir ese antibiótico, ya lo estudió, ya lo asimiló y ya buscó un mecanismo, una manera en la cual este antibiótico ya no va a funcionar. Okay. Ahora, si eso pasa con un niño, digamos que el niño tiene una proyección de vida muchísimo más larga que una persona adulta o adulta mayor, ¿no? En el transcurso del tiempo, ¿qué es lo que podría pasar con este niño, con el ejemplo que nos está dando? Lo que va a suceder es que esta persona, si posteriormente durante su vida adolescente o adulta tiene algún problema de salud relacionado con la misma bacteria, muy probablemente ya ese antibiótico que utilizó no le sirva. Va a requerir un antibiótico mucho más potente, mucho más fuerte y esperemos que funcione, porque si no ya va a requerirse antibióticos de mucha mayor generación, de mucho mayor costo y obviamente en situaciones mucho más graves. Claro. Con lo cual realmente la vida del paciente ya se compromete. Claro. Ok, entonces volvamos a nuestro tema que nos estaba explicando un poco más sobre los antibióticos. Así es. Bueno, y tenemos las bacterias, justamente son aquellas que son para las cuales se dan los antibióticos, y los hongos, que son otro tipo de microorganismos que tienen otro tipo de tratamiento, que hay tratamientos básicamente para los hongos. Cuando uno habla específicamente de antibióticos, tiene que hablar también de las bacterias para las cuales va dirigido el tratamiento. En ese caso, hay diferentes tipos de antibióticos, estamos hablando de penicilinas, que son familias, que familias de antibióticos, ¿no? Los beta-lactámicos, que son penicilinas, cefalosporinas. Dentro de las penicilinas tenemos la ampicilina, amoxicilina, tenemos la misma penicilina mesatínica, etcétera, que uno puede encontrar tranquilamente en las farmacias. Por el tema de cefalosporinas, hay cefalosporinas de primera, segunda, tercera,
cuarta generación, ¿no? Que cada generación tiene un espectro diferente de gérmenes a los cuales precisamente atacar. se ha ido evolucionando en la medida que los gérmenes también han ido evolucionando, ¿no? Exactamente. Y ese es un punto sumamente importante porque hace aproximadamente 30, 40 años nosotros teníamos aproximadamente 1 o 2 gérmenes resistentes nada más. Conforme ha ido evolucionando el tratamiento antibiótico, también han ido evolucionando los gérmenes y han aparecido cada vez más gérmenes resistentes por un lado. Por otro lado, lamentablemente, la cantidad de laboratorios farmacéuticos que investigan y diseñan nuevos antibióticos ha ido disminuyendo a lo largo de los últimos 30, 40 años. En este momento hay aproximadamente 4 o 5 laboratorios que investigan antibióticos, a diferencia de hace 30 años, donde habían aproximadamente 18, lo cual a nosotros nos indica que no tenemos muchos más antibióticos como para hacerle frente a más infecciones resistentes, y el mensaje es que tenemos que cuidar lo que tenemos ahora porque no hay mucho más. Claro, y eso es una responsabilidad más que de los médicos, de las propias personas, ¿no? De no tomar indiscriminadamente los medicamentos y sobre todo de hacer caso al médico que lo está tratando. Es un punto sumamente importante. Nosotros aquí en el Perú y en otros países de Latinoamérica estamos acostumbrados a ir a la farmacia y consultar con la persona de la farmacia, que no necesariamente es siquiera el químico farmacéutico de la farmacia, y preguntarle: tengo este problema de salud, ¿qué puedo tomar? Como si la persona tuviera más conocimientos de medicina que el que está comprando. Muchas veces es incluso al revés, te digo, ¿no? Entonces, ese es uno de los grandes problemas. Sí, básicamente incluso como anécdota, cuando un paciente me dice eso, le digo: qué bien que hayas venido y que sigas enfermo, ¿no? Porque en realidad lo primero que tiene que hacer es ir al médico, no a la farmacia. Por supuesto. Y el tema de comprar antibióticos de repente por la mitad, la mitad del tratamiento, cursos incompletos de antibióticos, también es uno de los grandes problemas que nosotros tenemos. Justamente, al tener cursos incompletos de antibióticos se desarrolla resistencia antimicrobiana. Claro que sí. Bueno, y nos vamos a un corte, doctor, y tras la pausa vamos a conversar un poco sobre los diferentes tipos de bacterias para que más o menos los pacientes también se orienten que un antibiótico no necesariamente va a abarcar muchos gérmenes, ¿no? Bueno, amigos, estamos hablando sobre farmacovigilancia y tras la pausa volvemos para seguir hablando sobre este tema. A las bacterias las podemos clasificar de diferentes maneras. Una de ellas es por su forma, ¿no? Entonces tenemos unas bacterias que al microscopio se pueden ver de forma alargada, que son los bacilos. Claro. Un ejemplo de ellos es la Escherichia coli o la famosa E. coli, claro, que provoca tanto infecciones gastrointestinales. Amigos, continuamos con el programa. Estamos hablando con el doctor José Carlos Sandoval sobre farmacovigilancia y quería que nos explique un poco también. Estamos hablando sobre los antibióticos y para terminar de entender sobre esta gran familia de antibióticos que tenemos, sobre las bacterias que tenemos, porque tenemos bacterias de diferentes tipos también, ¿verdad? Así es. Sí, en realidad a las bacterias las podemos clasificar de diferentes maneras. Una de ellas es por su forma, ¿no? Entonces tenemos unas bacterias que al microscopio se pueden ver de forma alargada, que son los bacilos. Claro. Un ejemplo de ellos es la Escherichia coli o la famosa E. coli, claro, que provoca tanto infecciones gastrointestinales como también infecciones urinarias. Que es súper común además. Así es, ¿no? Y las infecciones urinarias realmente en nuestro país, por un lado, tienen en la población femenina una población objetivo prácticamente, las infecciones urinarias, y por otro lado, lamentablemente también a nivel nacional, data de estudios clínicos que han demostrado
que hay resistencia a diferentes grupos de antibióticos que hace 20 años sí funcionaban perfectamente para estos gérmenes, ¿no? Por otro lado tenemos los cocos, que en realidad tienen forma de esfera, y dentro de ellos tenemos, bueno, uno de los más peligrosos, que es el estafilococo dorado, que es un germen que coloniza la piel, pero que también se puede ver mucho en los ámbitos hospitalarios, cuidados intensivos. Es causante, que causa, pero severas enfermedades, ¿no? Enfermedades realmente y situaciones que realmente comprometen la vida de los pacientes, ¿no? Por otro lado tenemos el estreptococo, que es digamos, un germen que está muy involucrado con infecciones respiratorias altas, sobre todo en el tema de faringitis estreptocócica. De hecho, la mayor parte de las infecciones faríngeas están asociadas a estreptococo, y hay que tener mucho cuidado porque si no se trata bien, eso puede derivar en otros problemas posteriormente en la edad adulta, ¿no? Fiebre reumática, etcétera. Y también hay un grupo que, si bien es muy característico, es uno de los más frecuentes en infecciones respiratorias a nivel mundial, que es el tema de Streptococcus pneumoniae o neumococo, como se le conoce más comúnmente, ¿no? Y es causante del 80% de las neumonías, es causante también del 90% de las otitis medias agudas, sobre todo en edad infantil, y realmente es uno de los gérmenes que provoca más problemas en infecciones respiratorias. Y otro germen que es súper temido es el meningococo, ¿no? Y el meningococo. Felizmente, a nivel nacional, hace ya bastante tiempo que no hay reportes de brotes de meningococo. Hay reportes aislados, sí, generalmente en zona de frontera, y eso es algo que hasta ahora no entendemos muy bien qué pasa con el meningococo. Felizmente no quiere entrar al Perú, porque hay en Chile, hay en Argentina, hay en Brasil, hay alrededor, pero en el Perú, o sea, como que no se decide entrar. De hecho, Chile lo tiene dentro del Programa Nacional de Inmunizaciones, la vacunación contra meningococo. Y esperemos que no entre, porque causa severos problemas. Es terrible. Claro que sí. Ahora, nos ha explicado de los diferentes tipos de bacterias, digamos, y también tenemos diferentes tipos de antibióticos, ¿no? Digamos, un antibiótico de la familia que sea, ¿va a atacar a todas estas bacterias? No. Cada antibiótico tiene un espectro y ha sido diseñado para una infección en especial, para un grupo de bacterias en especial. ¿Por qué? Porque cada bacteria tiene un mecanismo de funcionamiento diferente. Entonces, los antibióticos están diseñados para atacar a las bacterias de acuerdo a estos mecanismos de funcionamiento. Algunos atacan a las bacterias a nivel de la cubierta que tienen, que es la pared celular, como por ejemplo las penicilinas. Hay otros que atacan a las bacterias en el momento de producción de proteínas, que son las que definen la estructura de la bacteria en el interior. Hay otros que atacan a nivel del núcleo y la reproducción de la bacteria. Entonces va a depender mucho de en qué nivel estés atacando de la bacteria para poder saber si realmente este antibiótico funciona o no funciona contra esta bacteria específica. Pero ahí también tenemos bacterias que son, digamos, aeróbicas, que viven con el aire, y otras que son anaeróbicas, ¿no? Dentro de las bacterias aerobias, una que es muy frecuente y tristemente muy conocida en el Perú es el Mycobacterium tuberculosis. Claro. ¿No? De hecho, una de las razones por las cuales nosotros identificamos una tuberculosis pulmonar en el Perú, la presentación típica de la tuberculosis es en la placa radiográfica en el ápice del pulmón, en la parte superior, porque justamente es la parte que está más oxigenada. Entonces es donde el Mycobacterium se reproduce más rápidamente, ¿no? Sí. Y hasta resulta un poco gracioso, porque los países alrededor de nosotros dicen que tienen tuberculosis y nos preguntan, y dicen, yo nunca he visto una tuberculosis, lo he leído, pero nunca lo he visto, ¿no? No, y acá nosotros somos realmente maestros en tuberculosis. Tanto es así que realmente los servicios de neumología de los hospitales
tienen expertos en tuberculosis. Claro. Neumólogos peruanos son invitados con mucha frecuencia a foros internacionales de tuberculosis, porque acá la casuística que tenemos es muy grande, es muy alta, y no solamente tenemos tuberculosis pulmonar, sino extrapulmonar, Claro. TBC en abdomen, TBC en piel, TBC ocular, en todos lados. Y lamentablemente tuberculosis es uno de los flagelos que debería tener muchísima más atención, porque incluso tenemos hasta tuberculosis ya más que multidrogo resistente. Exacto. Tenemos la XDR, que ya prácticamente no tiene tratamientos y que se está viendo incrementada. Las multidrogas resistentes ya sobrepasaron con la que usted dice, ¿no? Que son las XDR. Así es. Y parece curioso, pero no tenemos que ir fuera de Lima para encontrar esta gran cantidad de pacientes con este tipo de patología, ¿no? ¿No? Sí, de acuerdo. Yo recuerdo muy bien una paciente cuando estaba haciendo mi entrenamiento en el Hospital Cayetano Heredia, y que tenía un problema de colágeno, un problema reumatológico, y vino con una historia de TBC. Y era una paciente que fracasaba constantemente a tratamientos porque abandonaba los tratamientos. Y resulta que unos 3 años después yo ya había terminado mi entrenamiento, estaba haciendo un posgrado en el extranjero, y un amigo mío y compañero que justamente hoy día está en el programa de control de tuberculosis, me da una llamada y me habla de esta paciente. ¿La recuerdas? Sí, la recuerdo muy bien, le digo, porque es una paciente sumamente especial, como te contaba. Y me dice, bueno, te cuento que es la primera paciente en el Perú que tiene diagnóstico de tuberculosis XDR. Claro, y precisamente eso pasa porque lo que acaba de decir, que son tratamientos incompletos. Exactamente. Y que la bacteria se va haciendo más resistente a eso. Así es. ¿No? Ahora, con un paciente con tuberculosis XDR, digamos, ¿cuál es el plan? Digamos, si no tiene un tratamiento ya antibiótico declarado, sí, ¿qué es lo que se hace con él? Lo que se hace con los pacientes con tuberculosis XDR es básicamente buscar un tratamiento, y ya comienzan a haber tratamientos experimentales. De hecho, en este momento tenemos a disposición apoyo internacional con drogas que se están tratando, drogas nuevas que se están tratando de enfocar en este tipo de pacientes, ¿no? Tipo de aquilina, tipo de lamanid, que se están viendo que están teniendo cierto efecto en estos pacientes con XDR. Claro. ¿No? Aparte de eso, también tenemos que tomar en cuenta que estos pacientes multidrogo resistentes y XDR muchas veces tienen comorbilidades, no solamente tienen la tuberculosis. Y un punto que también es importante es ver que alguno de estos pacientes, un buen grupo, también está asociado a infecciones como VIH. Claro. ¿No? Y el VIH también es otra enfermedad que también tiene una alta tasa de resistencia a drogas. Y eso también es sumamente importante de destacar, ¿no? Claro. Ahora, doctor, explíquenos un poquito para que el público pueda entender cómo es el tratamiento de la tuberculosis en una etapa inicial, cómo se hace o cómo se da si es que ya se hace una multidroga resistente, y cómo se hace cuando ya es una XDR, ¿no? Bueno, en realidad lo primero es, si uno tiene tos de más de 2 semanas y tiene baja de peso, sudoración nocturna, malestar general, debe acudir al centro de salud para poder hacerse las pruebas. Claro que ¿no? sí. Entonces, se hacen las pruebas de esputo y se hace el diagnóstico. Ahora cada vez hay pruebas mucho más rápidas para poder hacer el diagnóstico. Una vez que ya se tiene el diagnóstico de TBC, se arranca el primer ciclo de tratamiento, que es el esquema 1, el esquema convencional, el cual consiste en 6 meses de tratamiento. Exacto. ¿No? Entonces, ¿y la mezcla de cuántos antibióticos se ahí hay 4 antibióticos en este momento, ¿no? Que son isoniazida, rifampicina, etambutol y piracinamida. Cuando uno arranca este tratamiento, al mismo tiempo se está haciendo el cultivo del esputo para saber exactamente cuáles son los gérmenes a los cuales es sensible este micobacterio en tuberculosis, si realmente lo que está tomando el paciente va a funcionar. ¿Por qué? Porque a diferencia de hace algunos años, ya tenemos gérmenes resistentes en comunidad. Hace 20 años, si tú me haces esa pregunta, yo te decía,
todos deben arrancar con el esquema 1 porque todos, el Mycobacterium es sensible a los antibióticos y solamente va a ser resistencia si es que el paciente no toma el medicamento de manera adecuada. En este momento estamos en una situación en la cual el paciente puede contagiarse ya de gérmenes resistentes, por lo tanto hay que hacer el cultivo y hay que determinar si es que realmente estamos frente pero con el esquema a uno va así es, si con el esquema 1 va a funcionar o no, o de repente sabes que no, ya hay que hacer un esquema personalizado para que el paciente pueda recibir un tratamiento adecuado, ¿no? Claro. Ahora, obviamente, digamos que se sigue a la siguiente etapa cuando esto no funciona en los pacientes y precisamente porque hay una alta tasa de abandono del tratamiento. Y aparte del abandono, y justamente yendo al tema de farmacovigilancia, también otro tema importante es el tema de eventos adversos de fármacos antituberculosos. Claro. ¿Por qué? Porque los fármacos antituberculosos tienen también una pobre tolerancia en muchas ocasiones. Entonces, el paciente puede desarrollar náuseas, puede desarrollar vómitos, puede desarrollar problemas hepáticos por causa de tratamiento. Y justamente estos eventos adversos hacen que el paciente abandone tratamiento muchas veces. Al abandonar tratamiento, obviamente, puede hacerse resistente a los mismos. Tiene que haber sobre todo una muy buena relación médico-paciente que permita que ese paciente ante algún problema acuda a su médico, acuda al centro de salud y no simplemente abandone el tratamiento, que es algo a lo que lamentablemente nosotros por la pobre cultura de salud que tenemos estamos acostumbrados. Claro que sí. Bueno, hemos explicado brevemente porque de tuberculosis tenemos para hablar horas de horas, pero por lo menos ya tenemos una noción de por qué se produce una resistencia bacteriana a estos medicamentos. Bueno amigos, estamos hablando sobre farmacovigilancia con el doctor José Carlos, con quien volvemos tras la pausa para seguir hablando de este interesante tema. Definiendo medicamentos, no solamente aquella pastilla que compran en la farmacia, sino también con receta médica, sino también cualquier medicamento que sea sin receta médica, e incluso aquellos medicamentos naturales o de repente debido al mal uso de un dispositivo. También todo eso está relacionado digamos con que eventos. engloba varios factores que pueden hacer eso. Entonces, ¿qué puede ser? Amigos, continuamos con el programa, estamos hablando sobre farmacovigilancia con el doctor José Carlos Sandoval y la pregunta que le quería hacer después de haber hablado de un montón de efectos que pueden haber con los medicamentos, ¿cuáles son los efectos adversos que uno tiene en el caso de tomar un antibiótico o un fármaco en general? Claro. Primero, es importante que la población conozca qué es un evento adverso, ¿no? Entonces, un evento adverso es cualquier evento de salud que pueda tener el paciente luego de la toma de un medicamento. ¿No? Definiendo medicamentos, no solamente aquella pastilla que compran en la farmacia, sino también con receta médica, sino también cualquier medicamento que sea sin receta médica, e incluso aquellos medicamentos naturales o de repente debido al mal uso de un dispositivo. También todo eso está relacionado digamos con que eventos. engloba varios factores que pueden hacer eso. Entonces, ¿qué puede ser? Puede ser una fiebre, puede ser, por ejemplo, un niño se vacuna, le colocan la inyección, a las 24 horas hace fiebre, aunque ya la enfermera o la persona que colocó la vacuna le dice a la mamá, es posible que haga fiebre, esa fiebre es un evento adverso y debería reportarse. O de repente alguien toma una pastilla X y comienzan a aparecerle puntitos rojos en la piel. Eso es conocido como rash. También debería reportarse. O de repente uno toma un antibiótico y comienza a sentir un poco de náuseas o un dolor abdominal, ardor, o de repente comienza a quemar el estómago, como le llama la gente. Todo este tipo de situaciones son denominadas eventos adversos. Otro punto importante también es que
Si por ejemplo el medicamento no funciona, porque también sucede, yo tomo un antibiótico para, por ejemplo, una infección urinaria, y el antibiótico, después de tomarlo 7 días, y sigo con la infección urinaria, no funcionó. Es un evento inesperado. Yo no esperaba que no funcione, yo esperaba que funcione. La falta de eficacia de un medicamento también es considerado un evento adverso. ¿Y las alergias a los medicamentos es considerado como un efecto adverso? Son eventos adversos. ¿Por qué? Porque el hecho de que yo desarrolle una reacción alérgica al medicamento es un evento que tampoco yo esperaba. Entonces, ahora, cuando uno habla de reacciones alérgicas, uno debe tener también mucho cuidado, porque por ejemplo, antibióticos como penicilina pueden tener, cuando uno es alérgico, pueden tener reacciones que son sumamente graves, ¿no? Y en ese caso, aquella persona que es alérgica a penicilina debe tener una señal, una tarjeta, algo que diga que es alérgico a la penicilina, porque a veces tú estás en la calle y te pasa algo y no saben. Claro. Entonces es o alérgico a cualquier medicamento también, a cualquier porque uno puede tener en una general, reacción adversa a un porque uno medicamento. exactamente, puede reaccionar de manera bastante dramática, ¿no? Claro, y siempre ese tener ya sea la pulsera o la medalla, ¿no? La medalla, sí, es sumamente importante. El tema de eventos adversos realmente es crítico a nivel nacional, porque desafortunadamente nosotros no tenemos una cultura de reporte de eventos adversos, ni población en general, ni tampoco los profesionales de la salud tenemos la costumbre de reportar eventos adversos. ¿Qué es lo que sucede cuando una pastilla no te cae bien? La dejas de tomar. Claro. Y nadie más que tú sabe que la dejaste de tomar. Claro. ¿No? Entonces, pero justamente el reportar eventos adversos es sumamente importante, porque cuando uno reporta un evento adverso al médico tratante, este médico lo eleva al laboratorio, al lugar donde se fabricó el medicamento. Y eso no queda ahí. Un informe se va a la DIGEMID, que es el encargado de tener la información a nivel nacional, y otra parte se va a la casa matriz del laboratorio, si es que es un laboratorio internacional, y se va a las organizaciones regulatorias de Europa y Estados Unidos, FDA y EMA. Y son ellos quienes coordinan que este evento adverso sea ingresado en los insertos, en las informaciones para prescribir del medicamento. Okay. ¿No? Entonces, de alguna manera mejora la seguridad del medicamento, porque ya va a avisar. El médico en otro lugar del mundo va a saber que tienes un evento adverso de ese tipo. Claro, ahora, lo que confiere o lo que corresponde a la farmacovigilancia, también se hacen estudios, digamos, de algún medicamento, y se hace estos estudios para ver los efectos adversos con esos medicamentos. Sí. O sea, de hecho, cuando uno está en plena etapa de fabricación de medicamentos, uno primero lo que hace es, una vez que ya se detectó la sustancia química en la que se va a trabajar, hace unos estudios primero en sujetos sanos, ¿no? Y se comienzan a ver todos los eventos adversos que puedan aparecer en estas personas. Una vez que pasa esa etapa, si es que la pasa, pasa a un estudio, una fase que se llama fase 2, que son estudios para ver ya cuál es la dosificación. Y en todos estos estudios se ven todos los eventos adversos y la seguridad del fármaco. Finalmente llegas al fase 3, que es antes de la aprobación para que ya pueda ser comercializado en una población mucho mayor de diferentes países, diferentes ciudades, diferentes continentes, diferentes razas, la población más heterogénea que puedas tener. Y en ese caso también evalúas la parte de seguridad. Ahora, una vez que se aprueba un fármaco, estamos hablando de que mucha gente lo ha aprobado, pero esta población, comparada con la población mundial, obviamente es pequeña. Claro. Por lo tanto, realmente cuando llega a la mayoría de la población este medicamento, lo que se dice es un fármaco efectivo y que ha demostrado seguridad en los estudios clínicos, pero va a depender mucho de cómo se comporte en la población general para realmente tener una idea de la seguridad. Por eso es que es tan importante la farmacovigilancia. Claro. Ahora, doctor, en nuestro mercado, digamos, ¿cuáles son los medicamentos que se venden en mayor proporción sin receta
¿Y qué efectos adversos nos puede traer, por ejemplo? Antibióticos. Y te lo digo así, a la cabeza, antibióticos. Y de hecho, los eventos adversos más frecuentes van desde eventos adversos gastrointestinales, ¿no? Dérmicos, básicamente en el tema de rash, gastrointestinales, tenemos gastritis, diarrea, náuseas, vómitos, etcétera. Y otro punto que es un evento, también puede ser considerado un evento adverso, pero no lo vas a ver en ese momento, es el tema de resistencia antimicrobiana, ¿no? Entonces, es por eso que es tan importante la farmacovigilancia, porque tiene que reportarse. Ahora, en el tema de eventos adversos, por ejemplo, gastrointestinales, se tiene que definir no solamente cuál es el medicamento como principio activo que has consumido, sino también deberías poder identificar principio activo, el nombre del medicamento, el nombre comercial, porque dependiendo del nombre comercial es que te vas a dirigir a la casa farmacéutica, ¿no? Y la concentración, porque no todos los antibióticos, no todos los medicamentos tienen la misma concentración. Claro, por ejemplo, uno de los fármacos que normalmente lo consumen todas las mamás para los niñitos es paracetamol, cuando te puede causar serios problemas hepáticos también, Así ¿no? es. Sí, o sea, con paracetamol uno de verdad que debe tener cuando cuidado. uno cree que el paracetamol es lo menos dañino que puede haber, en realidad tiene un, digamos, un factor de riesgo. Así es. Es relativamente seguro, pero si tú sabes hasta dónde darlo, ¿no? Entonces, y no es la primera vez que sucede que se dan dosis altas de paracetamol a niños cuando realmente superas ya la dosis, y el riesgo de, como dices, falla hepática existe y es alto. Entonces, y realmente falla hepática por paracetamol es una condición sumamente grave. Claro, y hay que tener, y yo creo que hay que tener mucha información, y las mamás sobre todo tener o tomar mucha conciencia que no se le pueda administrar libremente a un niño un fármaco tan común que es utilizado, ¿no? Si bien es un fármaco de consumo que no requiere receta, de hecho, cuando un chico tiene un problema de salud, lo más recomendable siempre es acudir al médico, siempre. Porque muchas veces lo primero que le da la mamá a la más mínima alteración al niño, paracetamol, Así es. ¿no? Y puede causar serios problemas hepáticos. Puede causar serios problemas. Y volviendo al tema de reporte de eventos adversos, lamentablemente nosotros tenemos muy poca cultura en ese sentido. El paciente debe comunicar a su médico, o sea, debe comunicar a su médico que está sucediéndole un problema. Si no lo ha adquirido a través de una receta, si no ha ido directamente a la farmacia, debe ir a la farmacia y decirles, esto me ha hecho daño. Y la farmacia debe asumir su rol y comunicarlo, porque tienen un químico farmacéutico regente de farmacia. De hecho, ellos tienen acceso al sistema al cual pueden reportar eventos adversos directamente. Y digamos, ¿existe alguna otra institución donde el paciente pueda ir y decir, este medicamento me cayó mal, me produjo tal o cual efecto? En este momento, la alternativa que tiene el paciente es o ir a la farmacia o ir a su médico tratante, ¿no? Todavía Digemid lo que ha diseñado es básicamente para que las instituciones de salud hagan reportes de eventos adversos, tiene un link, tiene una página, y para los laboratorios farmacéuticos. Es por eso que es importante que los laboratorios farmacéuticos estén enterados de lo que sucede con sus fármacos para poder ellos hacer los reportes. Claro que sí, porque también ha habido el caso del retiro de muchos fármacos precisamente por estos efectos, exactamente, ¿no? Y eso es sumamente importante. Existe la historia del Rofecoxib hace aproximadamente 20 años, donde realmente era un antiinflamatorio extraordinario. Extraordinario, te quitaba el dolor con una sola toma. Tal cual. Y de repente aparece el estudio Vigor, donde justamente aquellos pacientes que recibían Rofecoxib tenían una tasa más alta de enfermedades cardiovasculares. Claro. E incluso hubieron muchos eventos fatales, ¿no? Exactamente. Entonces, el tema de farmacovigilancia
que nació justamente con el tema de la talidomida y los pobres niños en Europa que nacieron con focomelia hace ya cuántos años, justamente motivó que se hagan todo este tipo de búsquedas, y en Estados Unidos, en Europa, es una costumbre ya implantada. Lamentablemente todavía nosotros como región y como país no tenemos este tipo de cultura, digamos, bien puesta. Claro que sí. Doctor, me gustaría que recalque un poco sobre la focomelia, porque digamos el término no es muy común para el público, disculpa, tiene razón. pero es algo muy frecuente cuando una mujer embarazada puede tomar algún fármaco, ¿no? En el tema de focomelia, que es básicamente el chico no desarrolla extremidades superiores e inferiores, y esto se encontró por un fármaco que se llama talidomida. La talidomida era un antiemético muy usado en la era post Segunda Guerra Mundial. Y dado que justamente todos los síntomas del primer trimestre del embarazo están relacionados con náuseas y vómitos, funcionó muy bien para náuseas y vómitos, pero la cantidad de niños que nacieron con estas características fue sumamente alta. Obviamente la relación saltó muy rápidamente y hubo un control al respecto, y hubieron muchísimos foros internacionales, y al final obviamente se cerró el uso de talidomida en mujeres embarazadas por el riesgo que esto involucraba, y ese fue uno de los primeros pasos que tomó la farmacovigilancia. Claro que ¿no? sí. Y a partir de ahí justamente ya se tienen todos estos tipos de controles. La gestante es una de las personas más protegidas por este tipo de iniciativas y de disciplinas, porque la farmacovigilancia ya es una disciplina y que realmente yo creo que está haciendo muchísimo por la salud pública a nivel global. Y sobre todo que una mujer embarazada no puede tomar cualquier medicamento, porque hay muchos fármacos de uso casi común que pueden traer, digamos, algunas alteraciones a nivel del niño que vas a ver, ¿no? Completamente de acuerdo. Bueno, doctor, muchísimas gracias por haber acudido al programa. ¿Algunas recomendaciones finales, por favor? Sí, si es que alguna persona toma algún medicamento y tiene algún evento adverso, fiebre, dolor de cabeza, náuseas, vómitos, por favor acudan a su médico, por favor vayan o den una llamada al laboratorio donde se ha desarrollado este medicamento, porque ese evento adverso tiene que reportarse. Esta es una oportunidad para que las personas de a pie tengan la posibilidad de levantar la mano y sean escuchados en diferentes lugares a nivel internacional, y muchas veces se hacen cambios para la seguridad de todas las personas, y creo que es una labor que nos corresponde a todos. Claro que sí, sobre todo participar activamente en favor de toda la población mundial. Así es. Claro que sí. Bueno, doctor, muchísimas gracias por haber acudido al programa y esperemos tenerlo en una siguiente oportunidad. Muchas gracias por la oportunidad. Bueno, amigos, no se olviden que prevenir es mejor que curar, y escuchamos todas las recomendaciones del doctor sobre la administración de un fármaco que tiene que ser siempre por prescripción médica. Nos vemos en un siguiente programa.